Hola, yo soy Meli Florian y esto es Contraste. Contraste en su definición exacta es la acción de colocar dos situaciones, dos objetos, incluso dos personas para encontrar sus grandes diferencias. Y en este podcast quiero invitarlos a que me acompañen para descubrir cómo Dios en las situaciones cotidianas de la vida, a través de analogías, incluso vamos a encontrar cómo le da un contraste a nuestra vida y cómo realmente ese punto especial puede definir nuestro futuro. Así que acompáñenme. En este primer episodio quiero platicarles acerca de el perdón y hay una frase muy famosa y que no es tan loca, quiero que la escuchen. Yo perdono, pero no olvido. Hay personas que me dicen eso no existe porque el perdón es olvidar. Yo lo he experimentado de una forma muy distinta y creo yo, con la relación que he tenido con Dios, con el Padre, que realmente me ha funcionado. Yo no he olvidado lo que a mí me sucedió cuando era pequeña. Realmente no olvido cuando alguien me hace un daño. Sin embargo, decido si me afecta o no me afecta, si es el fin del mundo o si no es el fin del mundo para mí. Hace un tiempo estábamos teniendo una plática en el programa donde Dios me permitió estar en televisión. Y el punto era acerca del perdón y cómo realmente podríamos nosotros tener ese antes y después. Estábamos dando ejemplos y yo di el ejemplo de mi vida y lo conté muy naturalmente. La verdad es que ya ni siquiera me daba cuenta de lo natural que lo estaba contando. Saliendo de esa plática, una de las personas que estaban ahí conmigo y a la que quiero muchísimo me dijo: Meli, ¿ya te diste cuenta de cómo mencionas o cómo cuentas lo que te sucedió? Y mi cara fue de, ¿cómo así? ¿Cómo así si ya me había dado cuenta? Y ella me dijo, es que lo contás muy natural, lo estás contando como que si dijeras, ay, hoy me levanté y me comí un chicle, hoy me levanté y me tomé un jugo porque tenía ganas, lo estás contando muy natural. Y en ese momento quiero contarles que realmente fue como si pensara y dijera, es cierto, realmente ya no me duele, o sea, sí lo recuerdo y lo puedo contar y más adelante se los quiero contar, pero ya no me duele y creo que está ahí la clave del perdón. Claro que no lo olvido, pero ya no me lastima y no define quién soy. Quiero contarles ahora un poquito de mi historia para que ustedes entiendan del por qué les hablo acerca de esto. Soy la hija menor, solo somos 2 hermanos y pues mi mamá no vivió con nuestro papá, así que le tocó trabajar todo el tiempo casi del día por muchos años. El crecer sin mi papá hizo que obviamente mi mamá tuviera que buscar medios para que estuviéramos seguros y a la vez poder trabajar. Entre estos medios pues tuvo que dejarme en una casa donde la señora se dedicaba a cuidar hijos. Sin embargo, su hijo abusó de mí sexualmente. Y tenía 3 o 4 años, creo yo, lo recuerdo muy claramente cómo fue, pero en ese momento no entendía, incluso no se lo conté a mi mamá. Pasó el tiempo y más o menos como a mis 10 años yo se lo conté a mi mamá. Ella obviamente se sintió culpable, ella me lo dijo, me dijo muchas veces perdón, pero realmente no era su culpa. Entiendo que no era su culpa y entender eso realmente también cambió mi vida. No era culpa de mi mamá, ella hizo lo que tenía que hacer y eso incluía dejarme en un lugar para que me cuidara. Crecer sin un papá, lo hemos platicado con mi esposo y causa inseguridad porque la figura de un papá pues te ayuda a tener más seguridad. No digo que si alguien crece sin su papá debe ser una persona insegura porque eso no lo define, sin embargo sí influye. La cuestión es que en mi vida pues sí influyó muchísimo, así que crecí con mucha inseguridad, con mucho miedo de ser abandonada inconscientemente, pero realmente así crecí. A los 13 años tuve una relación de noviazgo. Díganme ustedes qué busca uno a los 13 años teniendo un novio. Obviamente no pensaba casarme en ese momento, mucho menos tener un hijo o tener relaciones sexuales. En ese momento realmente ni siquiera lo pensaba. Tuve esa relación que duró solamente 5 meses, si no mal recuerdo.
Y esta persona en una ocasión, también ahora entiendo que él atravesó muchas cosas en su vida y tal vez no lo hizo con intención, pero en una ocasión me tomó muy fuerte del brazo y sentí que me iba a golpear. Realmente sí me dio muchísimo miedo. Una de mis amigas que estaba ahí me dijo, venite, no estés acá. Y ahí entendí que lo que estaba buscando no era lo que yo quería, que eso no era lo que me hacía falta. No me hacía falta tener un novio, no me hacía falta que alguien me diera un beso, no me hacía falta tener relaciones sexuales. ¿Y por qué les digo esto también? Porque en una de las pláticas que yo tenía con él, él me dijo pues que quería tener relaciones sexuales conmigo y mi respuesta fue un no, por supuesto. Aclaremos algo, yo no tenía permiso de tener novio, así que incluso estaba mal eso. Así que él me dijo esto y yo le dije que no, y su respuesta, en ignorancia, ahora lo entiendo, fue, ok, entonces yo no te vayas a enojar conmigo si yo lo busco en otro lado. Y mi respuesta fue, ok, hacelo si lo tenés que hacer. El punto es que esa relación terminó porque obviamente no estaba bien. Él también estaba atravesando por situaciones complicadas seguramente. Así que cuando esa relación terminó, yo sentí realmente que el mundo se me estaba terminando. Y solo llevábamos 5 meses. Y de conocerlo tal vez tenía unos 8 meses. Díganme ustedes, de verdad, ¿a quién se le termina el mundo por terminar una relación a esa edad? A nadie. Pero yo sentía que alguien me estaba dejando, que otra vez me estaba faltando algo en mi vida. Yo decía, ¿pero por qué? Si no hice nada malo. ¿Por qué? Si soy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Así que una semana después de terminar esa relación, yo tomé una decisión que sí puedo decir que en ese momento fue la peor, sin embargo hizo que buscara lo mejor de mi vida. Bueno, y después de esa semana donde tomé la decisión de terminar esa relación, cometí una de las peores decisiones que yo he tomado en mi vida, pero como les dije, me ayudó a encontrar lo mejor. Intenté suicidarme. Recuerdo que fue un viernes. Recuerdo muy claro cómo estaba el clima en mi casa. Para ese entonces, no se los conté, pero se los cuento. Para ese entonces mi mamá ya se había casado, gracias a Dios, con un buen hombre que ahora él es mi papá, obviamente. Cuando yo tenía 10 años fue que mi mamá se casó, así que a mis 13 años pues yo ya estaba ahí, ya estábamos todos como familia. La cuestión es que era un viernes y recuerdo que me sentía tan decepcionada, tan vacía, tan enojada, no sé, tenía tantas preguntas. Ya de por sí siempre he sido muy preguntona, pero ese día yo recuerdo tener tantas preguntas y tomé la decisión de suicidarme. Yo en ese entonces tomaba unas pastillas anticonvulsionantes y recuerdo que solo tomé esas pastillas. Cuando mi mamá llegó, pues yo hice, ¿verdad? Escribí una carta y demás, la dejé en la cama, de mi habitación, y mi mamá llegó, recuerdo, y me encontró y solo recuerdo que me decía, ¿por qué hiciste eso? Me decepcionaste, pero en todo eso también me decía, mi amor, te amo, ¿por qué lo hiciste? Y me lo repetía muchísimas veces. Yo en ese entonces pues no pude decirle por qué, no le iba a decir, mira mamá, es que me terminó mi novio, ¿verdad? Entonces pues yo lo hice por esto. Solo sabía que había una profunda tristeza en mi corazón. Y luego de esa semana, terminé la relación una semana, la próxima semana tomé esa decisión de suicidarme y la otra semana pasó algo totalmente diferente y se los quiero contar. En esa semana siguiente, o sea, digamos la tercera semana, una amiga me dijo, mira, tenemos un grupo en mi casa y quiero invitarte. Les voy a ser muy sincera. Y me dijo obviamente que era de la iglesia, pero mi reacción no fue como, sí, quiero buscar de Dios. No fue esa, la verdad. Mi reacción fue, ok, voy a ir y a ver si encuentro algo. Porque yo sabía que estaba buscando algo, pero no sabía qué estaba buscando. Y por eso les digo, esa decisión de quererme suicidar fue la peor, pero me llevó a tomar la mejor decisión de mi vida y fue buscar en Dios lo que estaba necesitando. Llegué a la reunión y me recuerdo que fue un viernes en la tarde. Recuerden que lo que les mencioné también fue un viernes, ¿verdad? Entonces pasó el viernes y llegué y recuerdo que había, no sé, tal vez unas 15 o 10 personas, no tengo muy claro. Lucy era la líder de ese momento, la que estaba ahí, me recuerdo muy bien de su nombre. Y yo me senté y dije, ok, voy a ver qué encuentro. Nadie sabía que yo había intentado suicidarme, solamente mi mamá y pues mi papá. Pero nadie, ni mi mamá ni mi papá en ese momento, sabían lo que yo le había dicho pues a Dios, aunque inconscientemente, pero no sabían lo que yo le dije antes de tomarme todas esas pastillas. Me recuerdo que me senté, pusieron una canción, eran alabanzas, pero en ese momento decía, pues es una canción más, que bonita sonó, siempre me ha gustado mucho la música y le presto mucha atención a la letra.
Y recuerdo que estaba sonando una canción y yo dije, qué linda la canción, pero yo trataba de sonreír, trataba de ser normal, ser una niña normal. Y cuando fue el momento de la oración, alguien dijo, Lucy, que estaba orando, dijo, yo quiero invitar a las personas que quieren recibir a Dios en su corazón y si tienen una necesidad pueden decírsela a Él. Y yo solo recuerdo que le dije, sabes mi necesidad, así que no tengo por qué repetirla. Podría ser en algún tipo de enojo o ira, no lo sé, ahora no entiendo cuál era el sentimiento real que estaba teniendo en ese momento. Y Lucy se acerca y me dice, Meli, porque yo dije cómo me podían decir, y me dijo, Meli, Dios dice que Él sabe lo que pasó hace una semana. Dios dice que Él sabe lo que tú le pediste y sabe cuál es tu necesidad. Y empezó a hablar a mi vida acerca de seguridad, de amor, de identidad. Y esas palabras realmente entraron en mi corazón y yo recuerdo solo cómo lloré. Ese día en la noche regresé a mi casa y lo único que le dije es, dicen que eres real, yo había escuchado mucho de Dios, tampoco voy a decir que nunca había escuchado de Dios, pero realmente nunca tuve una comunión. Y ahora quiero decirles cómo el perdón realmente y el encontrar a Dios realmente cambiaron mi vida. Quiero leerles una parte de la Biblia que me impresionó y este fue el versículo que la persona que les mencioné en esa plática tan coloquial me dijo, es que contás como que si fuera cualquier cosa lo que te sucedió y eso significa perdón. Y yo no me había dado cuenta, me compartí esta parte de la Biblia y entonces entendí. En Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Escuchen esto, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. En otras versiones dice algo diferente y la que más me gusta a mí, quiero compartírselas. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Entendí cómo fue que ese día cuando yo le dije, te entrego este dolor, te entrego la amargura, te entrego el enojo que tengo con mi papá porque yo realmente sentía que todo eso había llevado que el que mi papá no estuviera había causado que mi mamá no estuviera mucho tiempo, que abusaran de mí, que personas me despreciaran, sentirme menos, no tener identidad. Todo eso yo le echaba la culpa a mi papá inconscientemente porque nunca fue como expresarlo abiertamente. Así que cuando leí este versículo en la Biblia entendí eso específicamente. Dejen toda tristeza. Yo quiero invitarte a algo y es que encontremos juntos el contraste que en mi vida tuvo el perdón. Si yo no hubiera perdonado a mi papá, si yo no hubiera perdonado a la persona que abusó de mí sexualmente, si yo no hubiera perdonado al que en ese momento era mi novio, si yo no hubiera perdonado el que otras personas me despreciaran por no tener papá, si yo no hubiera perdonado muchas cosas, yo no estaría aquí hoy hablándolo tan naturalmente. No porque no me doliera, no porque no me afectara, no porque no influyera incluso en muchas otras áreas de mi vida, en la relación con mi esposo, antes de ser esposos en el noviazgo, en la relación con mi hijo, no porque no influya. Lo que pasa es que yo no dejo que defina mi presente y eso es lo que el perdón hace en nuestra vida. El contraste entre no perdonar y el contraste en perdonar realmente es una diferencia muy grande y solamente la puede dar Dios. Yo no olvido lo que me hicieron, pero ya no define quién soy hoy. Ya no define hacia dónde va mi futuro porque ahora lo que define mi vida es lo que Dios dice de mí. Así que yo te invito a que te encuentres en Él y que puedas encontrar un contraste en perdonar y no perdonar. Que Dios te bendiga.